Gloria a Dios. Bueno, hoy no va a ser tan larga, va a ser muy cortita debido a que solamente vamos a ver los aspectos más importantes de la Septuaginta. Si se acuerdan, estuvimos hablando de la Septuaginta en el libro de los Hebreos. Y realmente en muchos otros pasajes de la Escritura se menciona, ya que es muy importante, amén, para el pueblo de Israel este libro, amén. Entonces vamos a ver qué es la Septuaginta. También si ustedes buscan enseñanzas más avanzadas lo van a encontrar. Entonces vamos a ver por qué es muy importante para el pueblo judío este libro. ¿De acuerdo? Primer punto, hermana Raquel, que tiene una cosa, recordemos que le demos tiempo a la hermana que tiene el micrófono para poder leer. ¿De acuerdo? Hermana Raquel, el primer punto, por favor. Traducción más antigua del Antiguo Testamento del hebreo al griego. El helenístico koine o griego común, hablado en Egipto. Lo importante de aquí, de este punto, es que es una traducción del Antiguo Testamento de la Torá, ¿de acuerdo? De la Torá y del Tanaj, todo junto, del hebreo al griego. Es griego antiguo porque se le conoce como koiné, griego común, que se hablaba en Egipto, pero lo importante es que ustedes se queden con que es el Antiguo Testamento traducido al griego, ¿de acuerdo? Segundo punto, hermana Ainhoa. Segundo punto, le damos tiempo a la hermana Raquel para que lleve el micro. Traducción del siglo... ¿Qué? ¿Siglo 3 y 2? Del siglo 3 y 2. Amén. Antes de Cristo. Aleluya. Es una traducción que se hizo alrededor, fíjense, de un siglo, es decir, una traducción muy importante, se llevó mucho tiempo en hacerse y está hecha a muy a conciencia. Ahora vamos a ver después quiénes lo hicieron, ¿de acuerdo? Hermana Yelén, tercer punto, por favor. Proviene del latín setenta. Exacto, la palabra Septuaginta proviene de la traducción en latín de 70, ¿vale? La llamaban la 70 y bueno, pues adaptada con las diferentes composiciones, no vamos a estudiar aquí lingüística, pues se terminó diciendo Septuaginta. Siguiente diapositiva. Bien, ¿por qué se llama Septuaginta? Vamos a verlo en más profundidad. El cuadrito rojo me lo va a leer la hermana Leina, por favor. Léame el cuadrito rojo. Fue traducida por 6 hombres de cada una de las 12 tribus de Israel. 6 por 12, 72. Amén. Había dos creencias de cómo surgió la Septuaginta. De acuerdo, eso era que al principio fue traducida por 6 hombres de la tribu de Judá, 6 hombres de la tribu de Rubén, 6 de la tribu de Rubén, ya no me acuerdo más. Sí me acuerdo, pero ahora mismo no me viene. Amén, pero 6 personas de cada tribu, aleluya. Se pensaba que lo habían hecho y por eso era 72. Y como eran 72, 6 por 12, 72, de ahí era el nombre. Pero realmente ahí hemos visto que fue traducida por el cuadro verde y me lo va a leer la hermana María Ángeles, por favor. No lo ve desde ahí. El hermano May, por favor. Si le puede pasar el micro, por favor. Traducida por judíos egipcios durante 2 siglos, de 280 a 110 a.C. Amén. Bueno, el pueblo de Egipto tuvo que ir, el pueblo de Israel tuvo mucho tiempo en Egipto, esclavizado también, cuando fue esa dispersación del pueblo de Israel. Entonces, había muchos hebreos que no conocían, eran hebreos de costumbre, pero el hebreo ya lo habían perdido y hablaban griego, puesto que en aquel entonces el griego era el idioma universal.
Entonces, por esa necesidad fue que judíos de ese tiempo, durante los siglos del 280 a 110 antes de Cristo, como hemos visto que más o menos se tardó un siglo entero en la traducción, pues con mucho estudio, según los manuscritos antiguos y todo, pudieron traducirla para que aquellos que no sabían hebreo, y sí sabían griego del pueblo que estaba ahí, de los judíos que estaba en Egipto, pudieran seguir con las enseñanzas del Señor. Amén. Entonces es escrito por necesidad al pueblo de Egipto. Y el último, el último punto se lo va a leer la hermana Isabel, un poco lo que acabo de decir. El último punto. Escrita para los hebreos ciudadanos en Egipto que no podían leer hebreo. Amén. Porque no podían leer hebreo, entonces no sabían, estaban tanto tiempo en Egipto que las generaciones futuras no habían permanecido en el hebreo, aunque supieran palabras, pero no sabían el idioma neto, y como necesitaban mucha profundidad y mucho conocimiento del idioma hebreo, pues lo que hicieron fue traducir el Antiguo Testamento al griego, para que todos pudieran conocer. Amén. Entonces, aunque se quedó con el nombre de 70, la Septuaginta, porque se hacía esa creencia, realmente surgió por necesidad. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y encontramos como el pastor que allá hablaba del Hades, ¿no? Son palabras que aunque en hebreo se pronuncia de una forma y luego en el Antiguo Testamento la vemos de otra forma, es por esto mismo, porque se nombra partes de la Septuaginta, que fue el Antiguo Testamento, ¿qué? ¿Traducido a qué idioma? ¿A qué? Entonces, si alguien nos dice que es la Septuaginta, es el Antiguo Testamento, ¿a qué? En griego, que fue traducido del hebreo al griego. Por eso he querido dedicarle este día a aprender sobre este libro, debido a que muchas veces nosotros hablamos sobre el Seol, hablamos sobre el Hades, diferentes términos para los nombres que la Biblia da, las parábolas, lo que Jesús testifica, y necesitamos tener conocimiento. No muy profundo, porque no se necesita tener tanto conocimiento a rajatabla, pero sí para poder entender e interpretar lo que el Señor nos dice. Amén. No sé si ha quedado claro de qué es la Septuaginta. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues vamos a terminar todos leyendo el texto bíblico. Aleluya. Todos juntos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si ustedes ven, en la primera parte es el autor de Hebreos, pero la segunda parte, ya eso sería una parte de la Septuaginta, que está nombrando la parte de Proverbios, donde el rey Salomón aconseja a los hijos a escuchar la voz del Señor y ser obedientes. Ese sería una parte de la Septuaginta nombrado dentro del Nuevo Testamento, para que ustedes lo aprendan a distinguir. Que el Señor me los bendiga y no se pierdan el próximo día con el apóstol Santiago. Amén.